Leemos ahora en la misma porción de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la última parte de este pasaje. En el versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Yo tengo en mi escritorio varias versiones de las Escrituras y voy a permitirme leer en las diferentes versiones este mismo texto. Ya hemos leído en la versión Reina Valera 60, dice: absteneos de toda especie de mal. En la llamada traducción de la Biblia de las Américas, dice el texto: absteneos de toda forma de mal, de toda forma de mal. Y tiene una nota que dice que, o que afirma, señala que esta expresión de la que estamos mencionando puede también ser traducida como toda apariencia de mal. Toda forma, toda especie, toda apariencia de mal. En la versión, la Biblia de Jerusalén, una versión editada, publicada, quiero decir, por la editora católica de Bover. Es una traducción católica de la Biblia, pero es muy buena traducción. Dice el texto: absteneos de todo género de mal. Y finalmente la nueva versión, la nueva traducción viviente dice: aléjense de toda clase de mal. Bueno, interesante, ¿no? Unas dicen absténganse de todo género de mal, otra dice toda clase de mal, otra dice toda especie de mal, u otra dice toda forma de mal. Bueno, en síntesis, con distintas palabras, todas estas versiones de la Biblia están diciendo lo mismo. Sí, lo que nos están diciendo claramente, que no necesita demasiada explicación, es que procuremos evitar toda forma, toda especie, toda manera, toda clase de mal. Ahora, cuando habla de el mal, obviamente está hablando de todo aquello que se opone a Dios, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que va en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado. Si todo eso está mal, y el mal es el pecado, o sea, la rebelión contra Dios, la desobediencia a Dios. Entonces, la exhortación de este pasaje a los creyentes es que se abstengan, que eviten, que se aparten de toda forma, toda especie, toda manera de mal, toda expresión del pecado, de toda forma de mal. Bueno, alguno dirá: bueno, pero ¿y cómo yo sé lo que es el mal y lo que es el bien? ¿No? Porque a veces queremos ser más inocentes de la cuenta, ¿no? Bueno, no es tan difícil saberlo. Lo que tenemos que hacer es ir a las fuentes de la revelación de Dios, a las fuentes de la palabra de Dios. Allí, en esas fuentes, vamos a encontrar nosotros la guía para que podamos entender qué está bien, qué está mal, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios, qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en nuestras vidas y qué es lo que el Señor quiere que no hagamos en nuestras vidas, qué es lo que es pecado, qué es lo que no lo es.
Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Dios nos ha dado su palabra, esa palabra que revela su voluntad, esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, a través de hombres de Dios, hombres que eran profetas, que eran apóstoles, que eran servidores del Señor, que escribieron lo que Dios quería para nuestras vidas. Y entonces esa palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía. De modo que si nosotros queremos instrucción, pues vaya usted a la palabra de Dios. Mira, hay por ejemplo instrucciones muy específicas. Todo el mundo conoce los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, Dios le habla a Moisés, le revela los mandamientos que son órdenes, que son declaraciones para el pueblo de Dios. Ahí están los 10 mandamientos. Si usted quiere conocer un poco más sobre lo que es la voluntad de Dios, entonces vea los 10 mandamientos. Pero todavía más, usted puede ir al Nuevo Testamento y en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo tenemos el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña que Jesús nos da. Y en ese Sermón de la Montaña Jesús penetra en la interioridad y en la intención de los mandamientos de Dios, diciendo, mira, no basta con que tú no desobedezcas en forma material un mandamiento. A menudo lo que tú tienes en tu corazón, la intención, el deseo, el pensamiento, el propósito de tu corazón es suficiente para violar ese mandamiento. Y puso un ejemplo cuando dijo aquellos que se querían escudar en el hecho de que no habían cometido adulterio. Jesús puso ese ejemplo y dijo, mira, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio. Es decir, estamos hablando del hecho que está en el corazón del hombre y es la intención y el propósito y el deseo en su corazón. Constituye una violación ya de por sí de la palabra de Dios. Entonces, volviendo al texto que estábamos leyendo, hemos de abstenernos, es lo que dice la Biblia, de toda especie de mal. Hemos de evitar toda forma de pecado, hemos de apartarnos de todo género de mal, de modo que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Y eso es posible, no con nuestras fuerzas y recursos y voluntad y todo eso. Es posible en primer lugar en Cristo. Es a través de Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en nuestro corazón, que nosotros podemos llegar a ser obedientes al Señor. Por eso creo que viene muy bien la frase del apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo decía, en Cristo. Y es Cristo quien me da fuerzas para apartarme del mal y para vivir una vida que agrade al Señor. Que Dios nos ayude para que esa sea nuestra experiencia siempre en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.